de los fluidos, ¿ya? Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios para entenderle, porque resulta que su examen con el doctor es más que todo conceptos, ¿no? Entender el problema y algo así. Entonces, es por eso que me tomo el tiempo de recalcarles exactamente bien, para que le vayan entendiendo bien lo que son las propiedades de los fluidos, la viscosidad, qué es la densidad, ¿no? Entenderlo, ¿ya? Así que, a ver, ya somos 14. Eh, muy bien. Otra cosa, chicos, antes de comenzar, ¿no? Quisiera que la auxiliatura sea más participativa, ¿no? O sea, siempre hay a ver, siempre hay este miedo de querer participar y todo eso, ¿no? En este caso quiero que sea más interactiva. El anterior semestre fue un poco, no sé, medio apagada, así que si quieren pueden encender su cámara, pueden opinar, ¿no? Preguntar, porque para eso estamos, ¿no? Para aclarar sus dudas y hacerles entender, ¿no? Y como es virtual, digamos, mucho mejor, ¿no? Cuando era presencial casi daba un poco vergüenza levantar la mano, ahora, no sé, no sería bueno que nos podríamos comunicar mejor. No sé si les parece bien, ¿no? Está bien, Auxi. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar a explicar. Si tienen dudas, me paran o cuando termine de explicar me dicen, mira, aquí auxiliar y así, ¿ya? Ya, vamos a empezar entonces. Ya, muy bien. El fluido y sus propiedades, ¿ya? Vamos a... Ya, un cachito, esto de aquí. Ya, a ver, ¿qué es un fluido? ¿No? Para empezar, resulta que tenemos distintos tipos de materia, ¿no? Entre ellos están lo que es un sólido, un líquido y un gas, ¿no? Entonces, un líquido o un fluido sería aquel fluido que se puede deformar fácilmente, ¿no? Que sus moléculas no están muy atraídas entre sí, ¿no? En cambio, un sólido, si nosotros aplicamos una fuerza, es muy difícil poder deformarla, ¿no? Entonces, ese sería un concepto para empezar. Ahora, este, entonces tenemos lo que ya dijimos, ¿no? Un sólido y por otra parte el fluido que es gases y líquidos, ¿no? Entonces, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a analizar este gráfico de aquí, podemos ver que en la parte de abajo hay lo que llegaría a ser una placa fija y en la parte superior tenemos una placa móvil, ¿no? Ahora, al aplicarle lo que llegaría a ser una fuerza, ¿no? Ese fluido se va a deformar, ¿no? Se va a deformar. Entonces, en un sólido, la diferencia entre un sólido y un fluido es que resulta que el sólido tiene un rango elástico, ¿no? Cuando tú aplicas la fuerza, se deforma y si retiras la fuerza, vuelve a su estado inicial. En cambio, en un líquido pasa lo contrario. Cuando tú retiras esa fuerza, el líquido sigue deformándose, ¿no? Continuamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre un fluido y un sólido. Muy bien.
Ahora, y viéndolo de una vista, no sé, ya no lateral, sino frontal, se podría decir, de arriba, podríamos ver esto, ¿no? Aquí está, en el cual tenemos un área, que es este celeste, de A a B. Al aplicarle una fuerza, ¿no? Va a haber, sabemos que el esfuerzo cortante en sí es esa fuerza aplicada sobre ese área, ¿no? Entonces, ese sería un esfuerzo cortante. Ahora, los fluidos se deforman debido a los esfuerzos cortantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una, para entenderle bien aquí, ¿qué es un continuo? ¿No? Esto ya es para empezar la materia. Resulta que un fluido tiene muchas moléculas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ya por esta parte de aquí, miren, por ejemplo, aquí hay un vaso de agua, ¿no? Y si analizamos esta parte pequeñita, ¿no? Podemos ver hartas moléculas, ¿no? Ahora, si analizamos una parte pequeñita de allí, podemos ver esta forma de aquí, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, hay moléculas, pero también hay espacios vacíos, ¿no? Esa es la característica de un fluido, que tiene espacios intermoleculares entre sí, entre molécula a molécula, ¿no? Entonces, la idea de nosotros, para saber la densidad de un fluido, la velocidad de un fluido y así, necesitamos en sí analizar, ¿no? Analizar o obtener información de un fluido. Pero si tomamos esta parte, se nos va a hacer un poco más complicados porque va a haber espacios vacíos, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar la escala, se podría decir, ¿no? Como aquí está el ejemplo, miren, aumenta la escala, ¿no? Entonces, esta sería la escala, por así decirlo, correcta para estudiar. Y lo tomamos como un continuo, ¿no? Que todo es agua, por así decirlo. Que no tiene, es un modelo físico, un continuo. Entonces, esa es una de las preguntas que el doctor suele hacer, que es un continuo. Entonces, sería eso, ¿no? Ya. Ahora, las propiedades de un fluido sería la densidad, ¿no? Que podemos estudiar de aquí. Sería la temperatura, la masa, el volumen que tiene, la presión que tiene el fluido, la viscosidad, ¿no? Ya, entonces, en conclusión, ¿qué es un continuo? Sería el modelo físico que simplifica las billones de moléculas individuales en un fluido real, ¿no? Entonces, no tiene ni moléculas, no tiene ni estructura. Y le atribuimos ya sea propiedades promedio, se podría decir, de todas estas moléculas de aquí, te atribuimos el promedio de ellas que representan el comportamiento de estas incontables moléculas que serían sus propiedades. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a ver, definiendo un fluido, sería una sustancia que se deforma continuamente, en el cual hay un ángulo de deformación, miren aquí, cuando se le aplica la acción de un esfuerzo de corte, por muy pequeño que éste sea, ¿no? Entonces, con un diferencial bien pequeñito de fuerza, la placa se moverá, esa placa de arriba, que es móvil, ¿no? A una velocidad diferencial también. Ahora, cabe recalcar y entender esto. Hay una condición de no deslizamiento. ¿Qué será esta condición? Resulta que cuando el flujo, cuando se le aplica esta fuerza, como dijimos, ¿no? Se deforma, entonces el flujo empieza a moverse en capas, ¿vale? Es líneas de corriente, también se las puede llamar, capas, 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 ¿no? Donde la primera capa, la que está en contacto con este sólido, tiene la misma velocidad del sólido, por así decirlo, del recipiente, de este contorno,
¿no? Eso nos dice, miren, la condición de no deslizamiento, cuando el flujo tiene la misma velocidad del contorno, ¿no? Entonces, se podría decir que cuando fluye, la primera capa tiene la velocidad de aquí, que sería 0, y el fluido que está en contacto con este contorno tiene la misma velocidad, ¿no? Con la cual se mueve esa placa móvil, por así decirlo. Y allí se forma lo que es un gradiente de velocidad, ¿no? Un gradiente de velocidad. Ya lo vamos viendo eso en la viscosidad. Y llegamos. Dice, ¿qué es la viscosidad? ¿No? Para entenderle mejor, podríamos asumir que estas son cartas en fila, hartas cartas, ¿no? Ahora, cuando aplicamos una fuerza, pasa esto, miren, ¿no? Va pasando esto. Y la primera capa, como les dije, tiene la velocidad del contorno, entonces se queda quieta ella. Las demás van a ir moviéndose gradualmente, por así decirlo. Esa fuerza sobre ese área que se aplica es el esfuerzo cortante, ¿no? ¿No? Ese esfuerzo cortante produce una deformación. ¿Y cómo le llamamos esta deformación o razón de deformación? Le llamamos du respecto a dy, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cómo va a ir variando la velocidad de cada una de estas cartas en función de la altura, de esta altura y. Eso nos quiere decir, ¿no? Entonces, una vez analizando esto, nos preguntamos nosotros, a ver, ¿qué es constante de esta ecuación? Entonces, lo que es constante sería el esfuerzo cortante, ¿no? La fuerza de corte y el área, ¿no? Eso es constante. Pero ahora, si nos ponemos a analizar, no sé, un fluido como agua, como aceite, petróleo o como gases, ¿no? Que también son fluidos, la deformación de cada uno de ellos sería la misma, ¿no? Entonces, no, sería diferente. ¿Y qué es lo que le hace diferente prácticamente? La viscosidad, esta mu, ¿no? Y la viscosidad es la resistencia a deformar el fluido, ¿no? Es la resistencia que tiene a moverse, ¿no? Por ejemplo, si el aceite tiene más resistencia que el agua, su viscosidad es mayor, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez entendido eso, tenemos dos tipos de flujos. Los unos que son newtonianos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Que cumplen esta ecuación de aquí. Esos son los fluidos newtonianos. A ver, si interpretamos esta ecuación, nos dice que el esfuerzo de corte que va a haber en el fluido va a depender de la razón de deformación multiplicada por la viscosidad del fluido, ¿no? Ahora, si un fluido es más viscoso, miren, escuchen esto. Si un fluido es más viscoso, el petróleo, por así decirlo, vamos a necesitar más esfuerzo cortante para poder deformarlo, ¿ya? Entonces, esos serían los flujos newtonianos. Ahora, los no newtonianos son aquellos contrarios a esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la maicena, ¿no? Que depende de la velocidad con la cual la deformamos. No sé si alguna vez han agarrado la maicena y han intentado deformarla, por así decirlo, con una mayor velocidad. La maicena actúa como un sólido, ¿no? Se pone muy dura, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando la fuerza es aplicada lentamente? Se comporta como un fluido, ¿no? Entonces, esos son los fluidos no newtonianos, que no cumplen esta ecuación, ¿no? Entonces, así como en la mecánica de los sólidos, también tenemos en la mecánica de fluidos este diagrama. El esfuerzo cortante por este lado, que está en newton sobre metro cuadrado, y el gradiente de velocidad, que es du
sobre dy, ¿no? Entonces, mientras aplicamos un esfuerzo cortante, se va generando una deformación, por así decirlo, donde la viscosidad es la pendiente constante con la cual se va deformando, ¿no? Entonces, esta es una línea recta, esta es la ecuación. Ahora sí, ¿qué es el esfuerzo cortante? Es la dicha resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas, ¿no? Que se deslizan, cuya variación de velocidad es dB y su separación es dy. Es lo que se llama esfuerzo de corte, ¿no? Como ya vimos. Ahí está la ley de Newton, y aquí dice un concepto que dice, en un sólido, phi, ¿no? El ángulo que se forma es una cantidad fija para un cierto valor de un esfuerzo cortante, dado que un sólido puede resistir el esfuerzo de corte permanentemente, ¿no? Si aplicamos un esfuerzo de corte, el sólido lo puede resistir. En cambio, un fluido, la deformación por corte seguirá incrementándose con el tiempo y el fluido se seguirá moviendo. ¿Ya? Ahora, adentrándonos más a lo que es la viscosidad, decimos entonces, la viscosidad de un fluido es la resistencia a que las distintas láminas se deslicen entre sí, ¿no? Es, 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 es esa fuerza que se opone a desplazarme o a moverme prácticamente. Esa es la viscosidad. Entonces, se desarrollan esfuerzos de corte que se oponen al movimiento de estas capas. Su magnitud depende del gradiente de velocidad de capa a capa, ¿no? Entonces, se define como el cociente entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación angular del fluido. Aquí está, miren, es el esfuerzo de corte y la razón de deformación, ¿no? Esa es la viscosidad mío. Es la resistencia entonces, la resistencia debido a la viscosidad en sí depende de la deformación de dB y el esfuerzo de corte. Las unidades en las cuales se encuentra la viscosidad es Newton por segundo sobre metro cuadrado, o también en kilogramo por metro sobre metro por segundo, ¿no? Ahora tenemos la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica entre la densidad. Ahora, sus unidades serían metro cuadrado por segundo, ¿no? Ahora, estudiando un poco más a profundidad lo que serían las causas de la viscosidad, uno sería lo que es la cohesión molecular y dos sería el intercambio de cantidad de movimiento, ¿no? La viscosidad en los líquidos se debe a la cohesión, ¿no? ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la fuerza de atracción de una molécula con otra molécula, ¿vale? Y en los gases se debe al intercambio de la cantidad de movimiento. Ahora, la cohesión y por lo tanto la viscosidad de un líquido disminuye, ¿no? Esta interacción entre las moléculas, esta fuerza atractiva, se podría decir, va a disminuir en los líquidos cuando se le va a aumentar la temperatura. Por lo contrario, la actividad molecular, ¿no? Y en consecuencia la viscosidad del gas aumenta con ella. En cambio, en los gases, cuando aumentamos la temperatura, la viscosidad también aumenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando vertimos aceite en un sartén, ¿no? Al principio es mucho más viscoso, pero con la temperatura se va volviendo menos, ¿cierto? Va disminuyendo esa viscosidad, ¿no? Con el aumento de la temperatura. Esa cohesión, por así decirlo, esa atracción molecular va disipándose, ¿no? Ahora, la densidad. La densidad es la masa de dicha sustancia por unidad de volumen, ¿ya? Sus unidades están en kilogramo por metro cúbico.
Y ya, el peso específico sería, es la densidad por la gravedad. ¿Ya? Sus unidades también están en este caso, Newton por metro cúbico. Y también tenemos lo que sería la densidad relativa. Son fórmulas, ¿ya? La densidad relativa en sí se define como la relación entre la densidad de una sustancia, por así decirlo, la cual vamos a analizar, y la densidad estándar. Esa densidad estándar es siempre la misma, ¿no? Es la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y esa es la densidad relativa. Ahora, miren aquí, si vertimos en un recipiente agua y aceite, el aceite se va a ir a la superficie, ¿no? Se va a ir más arriba, ¿ya? Entonces, la pregunta que les hago aquí, ¿quién es más denso? ¿El agua o el aceite? El agua. El agua es más denso, ¿no? Y los objetos de menos densidad van más arriba y así sucesivamente. Ahora, en este caso, ¿qué pasa si inclinamos, no sé, una superficie plana y vertimos aceite? Unas 5 gotas, por así decirlo, ¿no? Ahora, la velocidad con la cual se va a desplazar es lenta, ¿no? Porque ofrece mayor resistencia a la deformación o al movimiento. En cambio, si vertimos agua 5 gotas, por así decirlo, un ejemplo, ese agua, su velocidad es mucho mayor y viaja mucho más rápido, ¿no? Entonces, entonces el aceite es más viscoso que el agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la viscosidad y la densidad? Pues ahí la tienen, ¿no? No son lo mismo. Son cosas diferentes, ¿no? No porque un líquido sea viscoso quiere decir que sea denso. Prácticamente la viscosidad es la resistencia que tiene ese fluido para poder desplazarse, ¿no? Eso, en cambio, la densidad es la masa, la cantidad de masa que existe de esa sustancia sobre su volumen. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos aquí la pintura tiene una alta viscosidad, ¿no? El agua va disminuyendo y ya el viento tiene menor viscosidad, ¿no? Muy bien. Ya, empezando otra propiedad, la tensión superficial, ¿no? Bien sabemos que, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que en no sé, pues, ¿no? Un lago, por así decirlo, hay muchas moléculas de agua, ¿no? Podemos verlas aquí. Ahora, resulta que las moléculas con las otras moléculas se atraen, ¿vale? Tienen una fuerza de atracción molecular o cohesión, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con las moléculas que están en la superficie? Por esa parte de aquí. Esas moléculas, como no tienen moléculas por encima, ¿no? Su fuerza de atracción molecular va a ser mucho mayor que las que están por debajo. Por lo tanto, se va a formar una película, ¿no? Una película por encima. Entonces, la tensión superficial es una fuerza por unidad de longitud ejercida por una de las superficies, es decir, la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Es una manifestación de las fuerzas intermoleculares de los líquidos, ¿no? Muy bien. Ahora, por comentario, ¿no? Cuando, por así decirlo, cuando llueve, por así decirlo, caen gotas, ¿cierto? Entonces, resulta que hay una presión interna, ¿no?
y la tensión superficial, la cual es externa. Como esa tensión superficial es demasiado, es una tensión superficial mayor, una fuerza, tiende a estirar y disminuir el contorno, por así decirlo. Aquí está, miren, el contorno, el área de ese volumen que va a ocupar el agua. Por lo tanto, el menor de todas las figuras geométricas, el menor área siempre lo tiene una circunferencia, y es debido a la tensión superficial. Como esa fuerza quiere reducirse a lo más mínimo posible, toma la forma de un círculo, ¿no? Y no así, por así decirlo, de un rectángulo. Ahora, debido a la tensión superficial, también es por eso que algunos bichos pueden, como ese insecto, por así decirlo, pueden caminar en la superficie, ¿no? Esa película de tensión superficial, debido a esas moléculas que tienen una atracción mayor, ¿no? Entonces, las fuerzas... Ya, entonces, aquí está. Tenemos, como ya vimos, vamos a entender ahora lo que es la cohesión y lo que es la adhesión, que son cosas muy distintas, ¿no? Como vimos bien, la cohesión es la atracción que tiene molécula de agua con otra molécula de agua, o sea, del mismo líquido. En cambio, la adhesión es lo contrario. Son las moléculas de agua que se atraen con el sólido, con las paredes, por así decirlo, ¿no? Entonces, la adhesión en líquidos es la fuerza de atracción entre dos moléculas de sustancias diferentes, líquido con sólido, ¿no? Como por así decirlo, agua y vidrio, ¿no? O aceite o papel, digamos. Cuando se presenta el fenómeno de la adherencia, es porque la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimenta la otra sustancia, distinta con la cual tiene contacto. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo en capilaridad, ¿no? ¿Qué es la capilaridad? Vamos a usar esos conceptos de adhesión y cohesión, ¿no? Esto de aquí, hagamos de cuenta que son tubos de diámetro muy pequeño que se sumergen en agua, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido? Bueno, algunos líquidos tienden a subir el tubo y otros tienden a bajar. Y esto es debido a la cohesión o adhesión de esa sustancia. Bien, entonces, a ver, el efecto de capilaridad consiste en el ascenso o el descenso de un líquido dentro de, por ejemplo, un tubo de diámetro pequeño llamado capilar. Ahora, dependiendo del ángulo en contacto, el líquido puede ascender, ¿no? Cuando el líquido asciende, ese ángulo es menor a 90 grados, en este caso de aquí, ¿no? El ángulo que se forma aquí es menor a 90. En cambio, cuando desciende es mayor a 90, este ángulo de aquí. Entonces, esto se debe a la cohesión entre las moléculas del agua y la adherencia, en este caso sería la cohesión de las moléculas, ¿no? Y la adherencia de estas a las moléculas del medio que los contiene. Muy bien, entonces, a ver, viendo más a profundidad, la capilaridad es la elevación de un fluido, ya dijimos, ¿no? Por un diámetro pequeño, y tenemos las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ¿no? Ahora, cuando el fluido moja superficie, es que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. En cambio, cuando el fluido no moja la superficie, es que las fuerzas de adhesión es menor que las fuerzas de cohesión, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para hallar la altura a la cual se va a elevar el líquido, ¿no? O no, digamos, ¿no? O no se va a elevar. Entonces, ya sabemos qué es las fuerzas de adhesión, ya sabemos qué son las fuerzas de cohesión, ¿no?
Y repasando, decimos que, por ejemplo, aquí, se vierte un tubo en una superficie y el fluido se eleva. Entonces podría decir que este fluido tiene fuerzas de cohesión, ¿no? Por lo tanto, sube, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellos fluidos que tienen la mayor fuerza de adhesión? Son el mercurio, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? A ver, aquí vamos a ver un video. Hola, en la siguiente demostrativa vamos a trabajar con una placa de Petri que contiene agua coloreada y el siguiente sistema que consta de 3 capilares de distinto diámetro interno. Vamos a colocar los capilares sobre la superficie del agua coloreada. Bien, ¿no? Como pudimos ver, son tubos muy pequeños y de diámetro muy menor y el fluido se eleva, ¿no? Y eso es debido a las fuerzas de cohesión. Entonces, hay dos tipos de fluidos, por así decirlo. Estos de aquí, el agua, por así decirlo, son aquellos que moja la superficie porque las fuerzas de cohesión molecular son menores que las fuerzas de adhesión, ¿no? En cambio, el mercurio no moja. Si se dan cuenta, porque las fuerzas de cohesión molecular son mayores que las fuerzas de adhesión, ¿no? Ahora, en la vida práctica, este es un acuífero, eh, entonces resulta que por ese terreno hay tubos, por así decirlo, tubos de menor diámetro, entonces el agua tiende a subir por las paredes del suelo, ¿no? Y a eso se le llama con el fenómeno de capilaridad, ¿no? Ahora, ¿cómo se halla esta fórmula de aquí? La voy a explicar, ¿ya? Si vertimos el tubo en este recipiente, vamos a tener dos fuerzas. Una que es la fuerza gravitacional, ¿no? Del agua, y la otra que es la fuerza de adhesión, ¿no? Del líquido. Entonces, esa fuerza de adhesión la vamos a hallar con la siguiente fórmula, que va a ser igual al perímetro, por así decirlo, ¿no? El perímetro del tubo, que sería 2pi por r por la tensión superficial por el ángulo que forma ¿no? Coseno de tita, ¿ya? Ahora, la fuerza de gravedad va a ser la masa por la gravedad, ¿no? Y la masa sabemos muy bien, perdón, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Despejando de allí la masa nos queda que es igual a densidad por volumen, por gravedad. Ahí está. Ahora tenemos que el volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado, que es el área, por la altura, ¿no? Todo esto multiplicado por la densidad y por la gravedad. Y igualando estas dos ecuaciones, simplificando pi con pi, r con r, y despejando la altura nos queda la siguiente ecuación, ¿no? Donde este símbolo de aquí es la tensión superficial y R es el radio. Y para entender mejor esa fórmula, vamos a tener un problema que nos da la tensión superficial 0,0728, el ángulo 20 grados, la densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Reemplazando eso en nuestra fórmula, ¿no? Nos queda 1,44 por 10 a la menos 5 y lo vamos a dejar todo eso en función del radio. Entonces, esto nos quiere decir que el radio es inversamente proporcional a la altura. O sea, mientras más pequeño sea el radio, mayor va a ser la altura con la cual se va a elevar el agua, ¿no? Claramente podemos ver eso en un ejemplo.
En el caso 1 vamos a darnos un radio de 2 centímetros y en el caso 2, perdón, de 20 milímetros, vamos a trabajar con milímetros, y en el caso 2 un radio de 0,2 milímetros, ¿ya? Entonces, si reemplazamos estos 20 milímetros en esta ecuación, nos sale una altura de 0,7 milímetros, a la cual se va a elevar el agua. Y si reemplazamos 0,2 milímetros en radio, se va a elevar a 70 milímetros, ¿no? Entonces, dependiendo del diámetro del tubo, mientras más menor sea mayor va a ser el ascenso de la capilaridad. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a ver un problemita. Ya, decimos entonces, a ver, para entender mejor lo que es la viscosidad y las fuerzas de fricción y eso. Decimos entonces, el espacio entre dos paredes, ¿no? Tenemos dos paredes planas que se encuentran a 25 milímetros separados, ¿no? Una de la otra. Este es llenado con un líquido de viscosidad absoluta de 0,7 newton por segundo sobre metro cuadrado, o sea, la viscosidad de ese líquido. Dentro de este espacio, una placa plana delgada de 250 por 250 milímetros. Esta de aquí sería esa placa, ¿no? Aquí la vemos de perfil, aquí ya viéndolo en planta. Entonces, el área sería de esa placa es 250 milímetros por 250 milímetros, nos sale 0,0625 metros, ¿vale? Muy bien. Entonces, se vierte una placa por ese fluido, es remolcada a una velocidad de 150 milímetros por segundo a una distancia de 6 milímetros de una de las paredes, ¿no? Desde aquí abajo, 6 milímetros. Ahora, y su movimiento es paralelo a las paredes, asumiendo que la variación de la velocidad entre la pared y la placa es lineal, determine las fuerzas ejercidas por el líquido sobre la placa, ¿no? A ver, entendamos bien el problema. Decimos aquí que hay un líquido, ¿vale? Con una viscosidad. Al mover nosotros esta placa con esa velocidad de 150 milímetros por segundo, ¿no? Ese fluido con esa viscosidad me va a ofrecer un esfuerzo, una resistencia al movimiento o desplazamiento de esta placa, ¿no? Y me pide hallar con qué fuerza el líquido va a ejercer sobre esta placa, ¿no? Entonces, nosotros sabemos muy bien, ahí están los datos, tenemos la longitud de placa a placa, 25 milímetros, la viscosidad, la velocidad, la altura, y nos pide hallar la fuerza. Nosotros ya vimos la ecuación de la viscosidad de Newton, que es el esfuerzo de corte, va a ser igual a la viscosidad multiplicada por la razón de deformación, de U sobre dy. Esta razón de deformación no es más que cómo va a ir variando la velocidad en función de la altura o de y, ¿no? La velocidad en este punto, la velocidad en este punto, en cada capa, cómo va a ir variando la velocidad. A todo ello se lo conoce como el gradiente de velocidad. Muy bien. Ahora, sabemos muy bien que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Eso lo vimos se ve en mecánica de los materiales, ¿no? El esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre el área. Muy bien. Entonces, reemplazando el esfuerzo cortante y despejando la fuerza, el área estaría dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no? Aquí está. Entonces, allí tenemos. Y reemplazando la ecuación, decimos entonces, viscosidad 0,7 newton por segundo sobre metro cuadrado, el área, ya lo calculamos, está aquí, multiplicado por la velocidad, ¿no? Todo eso sobre la
la altura, ¿no? Que sería 6 milímetros. Ahí está. Ahora, cabe recalcar una cosa. El fluido va a ejercer una resistencia por debajo y por encima de esa placa, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que calcular dos fuerzas, ¿no? Esta fuerza sería por debajo, ahí está, y tenemos otra fuerza por encima, que estaría ubicada a 0,019 metros, ¿no? De aquí a aquí, que sería 25 menos 6, 0,619 milímetros, ¿no? Entonces, hallando esas dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, sumándolas, nos da 1,435 newton. Esa sería la fuerza que ejerce el fluido debido a su viscosidad a la placa, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, miren, del gradiente de velocidad. ¿Cómo va variando la velocidad? Ahí está, gradiente de U sobre de Y. ¿Cómo va variando la velocidad en función de Y? ¿No? Como vimos la condición de no deslizamiento, el líquido tiene la misma velocidad que esta placa. Mientras se va elevando, se va deformando el fluido, cada placa va avanzando más y más y más, y así, ¿no? Ahí está. ¿Alguna duda respecto a este problema? ¿Se entendió? Jóvenes. Perdón, de capilaridad. Ya. Nos dice entonces, ¿cuál es la elevación capilar aproximadamente del agua en contacto con el aire? ¿No? Si la tensión superficial es de 0,073 newton sobre metro, en un tubo limpio de vidrio de 5 milímetros de diámetro, ¿no? ¿A qué altura se va a elevar? Entonces, como bien ya vimos, tenemos esos datos de aquí. Tenemos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la tensión superficial. Tenemos el diámetro y me pide hallar lo que sería la altura de elevación capilar, ¿no? Y también tenemos el ángulo y la gravedad, ¿no? La conocemos. Aplicando la fórmula que ya vimos y deducimos hace rato, ¿no? Que la altura va a ser igual a 4 veces la tensión superficial por el coseno de θ, todo eso sobre la densidad por la gravedad por el diámetro, ¿no? Reemplazando la tensión superficial, 0,073 newton por metro, θ igual a 45 grados, la densidad 1000, la gravedad 9,81 y el diámetro, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 metros. Tenemos la altura. Entonces decimos que al penetrar, por así decirlo, el tubo de vidrio, ¿no? O el tubo capilar, se va a elevar, el agua se va a elevar a una altura de 4,2 milímetros, ¿no? Y esto va a ser debido a la adhesión, ¿no? A las fuerzas de adhesión que tiene el líquido, ¿no? Entonces, eso sería la parte práctica. También, a ver, un momentito, les voy a mostrar. Aquí hay unos cuantos problemas. Ya, para entender lo que es la densidad relativa. Decimos entonces, la densidad relativa del benceno es de 0,876. Me pide calcular el peso específico y su densidad, ¿no? Sabemos muy bien que, ya, entonces vamos a ir viendo. Tenemos la densidad relativa, es esta, 0,876. Me pide ya el peso específico y la densidad, ¿no? Ahora sabemos que la densidad estándar del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, aquí tenemos la fórmula de densidad relativa, va a ser igual al peso específico del benceno sobre el peso específico del agua, ¿no? Entonces nosotros queremos el peso específico del benceno, por lo tanto, vamos a multiplicar a la densidad relativa por
el peso específico del agua, aquí está, ¿no? Despejando el peso específico del benceno, y tenemos entonces densidad relativa del benceno sabemos que el peso específico es densidad por gravedad, ¿no? 1000, la densidad por la gravedad 9,81, y tenemos, ¿no? Aquí está, miren, el peso específico del benceno nos sale 8.593,6 newton sobre metro cúbico. Ahora, usamos la misma idea para sacar la densidad, pero en este caso ya no usamos el peso específico, sino solo densidad. Decimos entonces, la densidad del benceno, ¿no? La sacamos de aquí, miren. La densidad relativa va a ser igual a la densidad del benceno sobre la densidad del agua. Queremos la densidad del benceno, por lo tanto, la densidad del agua pasa a multiplicar a la densidad relativa, ¿no? Entonces, aquí está. Densidad del benceno, 0,876 por la densidad del agua, ¿no? A 4 grados centígrados, con la densidad estándar, 1000, y tenemos, ¿no? 876 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, eso para entenderle un poco lo que es la densidad relativa, ¿no? A ver, aquí tenemos otro problemita más interesante que dice: una lata cilíndrica de 150 milímetros de diámetro se llena hasta una profundidad de 100 milímetros. ¿Ya? El diámetro es de 150 y se llena hasta 100 milímetros con aceite combustible. Ahora dice, el aceite tiene una masa de 1,56. Ya me da la masa, la cantidad de masa que tiene el aceite. Me pide calcular la densidad, el peso específico y la densidad relativa, ¿no? Este problema está más bonito. Entonces, a ver, para hallar la densidad, nosotros, como ya vimos, la densidad es igual a la masa sobre el fluido, sobre el volumen, ¿no? Entonces, para hallar el volumen, decimos que va a ser el área, que es pi por diámetro al cuadrado, por la altura. Ese sería el volumen del cilindro, ¿no? O el volumen de la masa que ocupa en el cilindro. Entonces, reemplazando, el diámetro es 0,15 metros al cuadrado, la altura es 0,1 metro, ¿no? Y tengo que mi volumen es 1,77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya, entonces, densidad va a ser igual a la masa que ya me dio, que es 1,56 sobre 1,77 por 10 a la menos 3. Eso me sale que es 881,36 kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la densidad del aceite combustible, ¿no? Ahora, para hallar el peso específico, decimos, el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad, ¿no? Esta fórmula la vamos a ocupar mucho en manómetro. Entonces decimos, gravedad 9,81 por la densidad que ya la acabamos de hallar, me da el peso específico, ¿no? 8.646,10 newton sobre metro cúbico. Y para hallar la densidad relativa, ¿no? Que ya dijimos, la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad, una densidad estándar del agua a 4 grados centígrados, que es 1000, ¿no? Entonces decimos, ya tenemos la densidad 882,36, ahí está, sobre la densidad del agua 1000, esto nos da una densidad relativa de 0,88, ¿no? Esta de aquí no tiene unidades, es adimensional, ¿no? Porque estamos dividiendo densidad con densidad, así que se elimina. Eso. Algunas preguntas, ¿ya? Para poder interactuar y poder responderlas, a ver si entendieron, ¿no? Y voy preguntando, que se la sepa, responda, ¿no? Y ya vemos si está bien o está mal y lo respondemos. Son preguntas que me dijeron que entró el anterior semestre de esta unidad, así que quise ponerla para apreciar si atendieron o no, ¿no? A ver, voy a hacer la primera pregunta. Dice, ¿cuándo puedo asumir que un fluido está en reposo? ¿Alguien puede responder? Cuando no hay fuerzas de corte. Muy bien, exacto. ¿Qué fuerzas? Yo te pregunto ahora, ¿no? ¿Qué fuerzas, cuando un fluido está en reposo, qué fuerzas ejerce?
¿Ejerce alguna fuerza? No entendí la pregunta y además soy tímido. Muy bien. Cuando un fluido, muy bien, dijiste ¿cuándo puedo asumir que un fluido está en reposo? Muy bien, ¿no? Imagínate que tengo un vaso de agua, ¿ya? Ahora, este, el fluido está en reposo. La pregunta aquí es si mi fluido, mi fluido no está en reposo, ¿por qué? Porque no tiene esfuerzos de corte, ¿no? Los esfuerzos de corte serían en esta dirección, que me deformarían el fluido, ¿no? Ahora, si no existen los esfuerzos de corte, la pregunta viene, ¿qué fuerza ejerce el fluido cuando está en reposo? La fuerza de la columna. Mm, y esas fuerzas se llaman fuerzas normales, ¿no? Vamos a verlo en una segunda unidad. Resulta que el fluido ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie que está en contacto, ¿no? Entonces, alrededor del vaso, por así decirlo, hay fuerzas de presión, ¿no? Entonces, las fuerzas normales sería la respuesta, o fuerzas de presión. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que diferencia a un fluido de un sólido? ¿Y los líquidos? Mm, La respuesta más corta sería que un fluido se puede deformar con esfuerzos cortantes, con pequeños esfuerzos cortantes, ¿no? Es muy fácil deformarlo con esfuerzos de corte. Y hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, un fluido toma la forma del sólido que lo contiene, ¿no? En cambio, un sólido ya tiene su forma, ¿no? Ya. A ver, la siguiente dice, ¿por qué una bala de cañón la tiro al agua y se hunde? Eso ya vamos a ver. Ah, ya, eso. ¿Por qué si tiro una bala de cañón? Imagínense, ¿no? Tengo un recipiente y le meto una bala de cañón, ¿no? Está hecho de plomo y esa bala se hunde. ¿Por qué pasa eso? Muy bien. Bien, sí, está bien. Es por la densidad, ¿no? Exacto. Ahora, a ver, ¿qué tiene que pasar con dos moléculas, una que esté al lado de la otra, para que las consideremos estáticas? No tiene que haber fricción, ¿no? Tiene que estar en reposo, o sea, no tiene que haber fricción una con la otra, para que estén en reposo o estén estáticos, sin movimiento. No tienen que haber esfuerzos de corte, también se podría decir, porque esto hace que haya fricción entre capa a capa del fluido, ¿no? Rozamiento, y ya no sería estático. Y la última, a ver, ¿cuándo puedo decir que un fluido está en equilibrio? Esa ya la vimos, ¿no? La primera. Muy bien. Eso. Y a ver, aquí creo que había algunas cosas. Sí, eso sería todo, jóvenes. ¿Qué tal les parece?